Hola, en este video resolveremos el ejercicio 1884 de Demidovic, integral de d de x sobre x cuarta más 1. El arreglo algebraico nos debe permitir que nosotros nos evitemos plantear a manera de fracciones parciales y de esa manera nosotros podernos evitar también el planteamiento de sistemas de ecuaciones y todo ese proceso que es extenso. Entonces, el arreglo algebraico que se encuentra para esta forma es un medio multiplicado por x cuadrado más 1 menos x cuadrado menos 1. Si nosotros resolvemos esto, demostramos que es igual a 1. Entonces, si multiplicamos por el numerador, la integral d de x no afecta en nada. Entonces, eso vamos a hacer primero. Multiplicamos, aquí sería el 1 medio, podemos sacarlo. Y sería x cuadrado más 1 menos x cuadrado menos 1 en d de x cuarta más 1. Lo siguiente que tenemos que hacer es expandir en dos integrales por la propiedad de la lineabilidad. Entonces tenemos un medio de x cuadrado más 1 en d de x y abajo x cuarta más 1 menos un medio de x cuadrado menos 1 en d de x. Y aquí x cuarta más 1. Lo siguiente que tenemos que hacer es hacerle un arreglo algebraico. Ambas integrales vamos a dividir para x al cuadrado y nos quedaría en la primera integral un medio. Dividimos para x cuadrado tanto el numerador como el denominador, de esa manera no se altera la integral original. Entonces sería, para nuestro caso, x cuadrado más 1 dividido para x al cuadrado en d de x. Y lo mismo el denominador, x cuarta más 1 dividido para x al cuadrado. Y lo mismo en la otra integral, x cuadrado menos 1 dividido para x al cuadrado. Y aquí x cuarta más 1 dividido para x al cuadrado. Hacemos la división término a término dentro de cada uno de los paréntesis. X cuadrado dividido para x cuadrado es 1, más 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x al cuadrado. Y lo mismo en el denominador. X cuarto para x cuadrado nos sobra un x cuadrado y más 1 sobre x al cuadrado. D de x menos un medio. Y en esto sería x cuadrado para x al cuadrado 1 menos 1 sobre x al cuadrado, en semejanza a la integral anterior, solo que con signo contrario. Entonces vamos a completar el denominador en ambos, pero considerando que son de signo contrario. ¿Por qué? Porque su numerador es positivo y el otro es negativo, son signos contrarios. Entonces aquí las completaciones también. Entonces hacemos lo siguiente, un medio. Aquí dejamos tal cual, 1 más 1 sobre x al cuadrado en d de x. Aquí para completar el trinomio cuadrado perfecto hacemos lo siguiente. ¿Qué nos falta entre x al cuadrado y más 1 sobre x al cuadrado para que sea un trinomio cuadrado perfecto? En vista que son iguales pero en posición opuesta, el x cuadrado y 1 sobre x al cuadrado, nos falta solo una constante. Y aquí le hacemos con signo negativo, menos 2 más 1 sobre x al cuadrado y para que no se altere, más 2. Lo mismo hacemos con respecto a la otra integral. 1 menos 1 sobre x al cuadrado en d de x. Aquí también completamos x al cuadrado más 2 más 1 sobre x al cuadrado menos 2. Ahora, ¿qué sucede? Esto ya es un trinomio cuadrado perfecto los tres primeros términos de cada uno. Seguimos resolviendo y tenemos los numeradores se mantienen tal cual. Todavía no hemos hecho ninguna regla en el numerador. 1 más 1 sobre x al cuadrado en d de x. Y esto sería x menos 1 sobre x. Esto al cuadrado y más 2 y menos 1 sobre 2. 1 menos 1 sobre x al cuadrado en d de x. Y aquí también tendríamos entre los primeros tres, tendríamos un trinomio cuadrado perfecto que es igual a la raíz del primero más la raíz del tercer término. 1 sobre x. Y esto es al cuadrado y menos 2. Esto ya podemos hacer sustituciones trigonométricas, pero antes de eso vamos a darnos cuenta que esta es una integral directa. Y para ello vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir para el primer caso que x menos 1 sobre x es igual a u. Diferenciando en ambas direcciones tenemos derivada del lado izquierdo sería 1 más 1 sobre x al cuadrado y todo en d de x y es igual a d de u. De aquí nos podemos percatar que este diferencial es exactamente el diferencial de la parte de arriba. Y esa es la idea de estos arreglos algebraicos. La segunda sustitución sería con la segunda integral. Asimismo decimos que x más 1 sobre x,
es igual a z. Y si diferenciamos en ambas direcciones tenemos que es 1 menos 1 sobre x al cuadrado d de x es igual a d de z. Al reemplazar tendríamos, en la primera integral sería 1 medio integral 1 más 1 sobre x al cuadrado en d de x. Esto es lo que vemos aquí, que es d de u, solamente d de u. En el denominador tenemos x menos 1 sobre x u, entonces sería u al cuadrado más 2 menos 1 medio de la integral. Y aquí en semejante manera, todo el numerador es d de z. Y esta expresión es z al cuadrado menos 2. Listo, nos damos cuenta que esta integral muy compleja se convirtieron en dos integrales sencillas de resolver. Entonces vamos a resolverlas también estas integrales y sería para el primer caso otra sustitución, llamemos sustitución 3. Vamos a decir que u es igual, mediante sustitución trigonométrica, de manera más rápida sería u es igual a la raíz de 2 tangente de phi. Y por tanto d de u es raíz de 2 secante cuadrado de phi, d de phi. Hagamos otra sustitución para la otra integral. Entonces z en este caso será igual a raíz de 2 secante de alfa. Y por tanto d de z es igual a raíz de 2. La derivada de la secante es secante de alfa por tangente de alfa, d de alfa. Al reemplazar en la una y la otra integral tenemos lo siguiente. 1 medio integral d de u tenemos en el numerador y vemos que es raíz de 2 secante cuadrado de phi, d de phi. Y en el denominador tenemos que u es raíz de 2 tangente de phi. Al cuadrado elevarse nos quedaría 2 tangente cuadrado de phi más 2 menos 1 medio. En la otra integral tenemos d de z que es raíz de 2 secante de alfa tangente de alfa d de alfa. Y en el denominador tenemos que z es igual a raíz de 2 secante de alfa al cuadrado sería el 2 secante cuadrado de alfa menos 2. Entonces ahora tratamos de simplificar en su mayor expresión posible. Sería aquí 1 medio. Acá podemos dejar tal cual raíz de 2 secante cuadrado de phi en d de phi. Aquí podemos sacar factor común el 2 y nos queda tangente cuadrada de phi más 1 menos 1 medio. Y lo mismo acá, raíz de 2 secante de alfa, tangente de alfa, d de alfa. Aquí podemos sacar factor común y nos quedaría secante cuadrada de alfa menos 1. Aquí este 2, un 2 de aquí podemos simplificar con un raíz de 2 y nos quedaría 1 sobre 2 raíz de 2. La parte de abajo, tangente cuadrada de phi más 1 es secante cuadrada de phi. Y se simplificaría con el numerador. Entonces aquí solamente nos quedaría d de phi menos. Aquí en semejante manera, una raíz de 2 podemos simplificar con una parte del 2 que es una raíz de 2 y nos sobraría menos 1 sobre 2 raíz de 2. Y de la integral nos quedaría secante de alfa, tangente de alfa, d de alfa. Secante cuadrado de phi menos 1 es tangente cuadrado de alfa. Entonces la primera es una integral que se puede resolver. 2 raíz de 2 phi menos 1 sobre 2 raíz de 2. De aquí simplificamos. Podemos hacer lo siguiente. Tendremos una secante en el numerador. Dejamos en términos de senos y cosenos para simplificar. Secante de alfa es 1 sobre cos de alfa. Nos quedaría una tangente abajo que implicaría en el numerador como una cotangente de alfa. En términos de seno y cosenos, cotangente de alfa es igual cos de alfa sobre sen de alfa, d de alfa. Esto simplificaría y nos quedaría entonces la integral. Esto es idéntico, 1 sobre 2 raíz de 2, phi menos 1 sobre 2 raíz de 2. Y esto nos quedaría integral de 1 sobre seno de alfa. 1 sobre seno de alfa es cosecante de alfa, d de alfa. Y más c en ambos casos porque ya hemos resuelto por lo menos una integral indefinida. Entonces, ¿a qué es igual la integral de la cosecante de alfa? La integral de la cosecante de alfa es igual a menos logaritmo natural de cosecante de alfa más la cotangente de alfa. Y ahora tenemos el resultado pero con términos de otras variables. Vamos a volver a la variable original x, entonces para eso volvemos a las sustituciones que hicimos, a los planteamientos de los cambios de variables. Entonces, tenemos que calcular lo que es la cosecante de alfa y la cotangente de alfa. De 4 tenemos lo siguiente. Tenemos que z es igual
a raíz de 2 secante de alfa. Si esto operamos, podemos tener que secante de alfa es igual a z sobre raíz de 2, o lo que es lo mismo, hipotenusa sobre cateto adyacente. Podemos calcular el cateto opuesto con las propiedades del triángulo rectángulo, que nos dice que es la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería z al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado solamente es 2. Esto a la 1 medio. Con esto ya podemos calcular lo que es la cosecante de alfa y la cotangente de alfa. La cosecante por las propiedades es lo opuesto al seno, entonces sería hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa entonces es por lo calculado, que es z, y el cateto opuesto que calculamos recién es z cuadrado menos 2 a la 1 medio. Ahora, la cotangente de alfa es igual al contrario de la tangente, o sea, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente es raíz de 2 y el cateto opuesto es z cuadrado menos 2 a la 1 medio. Ahora reemplazamos, pero antes de reemplazar tenemos que también calcular phi. Phi de 3 podemos calcular que de 3, si u es igual a raíz de 2 tangente de phi, entonces tangente de phi es igual a u sobre raíz de 2. Y por tanto, phi con la función inversa tendríamos que es igual al arco tangente de u sobre raíz de 2. Ahora, finalmente podemos reemplazar en la función de la respuesta. Tenemos 1 sobre 2 raíz de 2 phi, que hemos calculado que es el arco tangente de u sobre raíz de 2. Aquí sería más, porque es este menos por este menos positivo y sería 1 sobre 2 raíz de 2 logaritmo natural de la cosecante de alfa más la cotangente de alfa. La cosecante de alfa tenemos en este punto, que sería z cuadrado menos 2 a la 1 medio o la raíz de ese término, y más la cotangente de alfa que tenemos en este punto, que sería raíz de 2 que divide a z cuadrado menos 2 a la 1 medio, y esto más c. Podemos operar algebraicamente el logaritmo natural. Esta parte dejamos tal cual, más 1 sobre 2 raíz de 2. Esto es exactamente lo mismo. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos el mismo denominador. Entonces podemos sumar los numeradores. Entonces sería z más raíz de 2 y el mismo denominador. Entonces sería z cuadrado menos 2 a la 1 medio más c. Podemos seguir aplicando propiedades algebraicas. Podemos darnos cuenta que el denominador se le puede aplicar una diferencia de cuadrados, la cual sería z más raíz de 2 y la otra sería z menos raíz de 2 y todo está a la 1 medio. Y aquí tenemos el z más la raíz de 2 que no hemos hecho nada aquí, más c. Aquí se puede simplificar z más raíz de 2 con z más raíz de 2, pero nos quedaría arriba un z más raíz de 2, pero una raíz. Porque por propiedades, si tenemos a la 1 medio por a la 1 medio, este es igual a. Entonces, si de aquí de este entero, que es igual a 1, que aquí también vale 1, le simplificamos a la 1 medio, nos quedaría un a la 1 medio. Entonces nos quedaría arriba un z más raíz de 2 a la 1 medio. Esto nos quedaría de esta manera, más 1 sobre 2 raíz de 2 logaritmo natural. Y aquí nos quedaría un z más raíz de 2 a la 1 medio, que correspondería a esto. Y aquí z menos raíz de 2 a la 1 medio. Y esto más c. Y por esta parte nos quedaría 1 sobre 2 raíz de 2 arco tangente de u sobre raíz de 2. Si seguimos operando algebraicamente, el segundo término podemos tenerlo de esta manera. El primero sería lo mismo. Y más, aquí tenemos el mismo exponente, entonces podemos hacer lo siguiente. Todo esto elevado a la 1 medio. Al ser el argumento a un solo exponente podemos sacarle. Y multiplicaría a 1 sobre 2 raíz de 2. Sería igual a 1 sobre 4 raíz de 2 logaritmo natural. Y aquí tendríamos z más raíz de 2 y z menos raíz de 2 más c. Entonces, en resumen, tenemos hasta el momento lo siguiente. Vamos a dejar en términos de x, ahora sí, a todo el resultado. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar en la parte del arco tangente para tener la misma respuesta, es la propiedad de los argumentos recíprocos. Esto podemos aplicar en este término y nos quedaría 1 sobre 2 raíz de 2 y a todo esto aplicaríamos, que sería pi medios menos el arco tangente del inverso de esta función. Entonces sería
raíz de 2x sobre x cuadrado menos 1. Ahora, en la otra parte podemos seguir resolviendo, sería 1 sobre 4 raíz de 2 logaritmo natural. Y nos quedaría aquí, sacamos factor como 1 sobre x y nos quedaría x cuadrado más 1 más raíz de 2 x. Y lo mismo de acá en el denominador sería 1 sobre x y nos quedaría x cuadrado más 1 menos raíz de 2x. Aquí podemos multiplicar término a término, sería 1 sobre 2 raíz de 2 pi medios. Este menos nosotros podemos hacer un arreglo en vista de que el arco tangente es una función impar, nosotros podemos ingresar el signo dentro del argumento y eso se convertiría en positivo, sería más 1 sobre 2 raíz de 2 que está multiplicando afuera y sería arco tangente de raíz de 2 de x multiplicado por menos el denominador cambiaría el orden, ¿no? O sea, sería positivo el 1 y menos x al cuadrado más sería 1 sobre 4 raíz de 2 logaritmo natural. Aquí se simplificarían los 1 sobre x y nos quedaría el numerador x cuadrado más 1 más raíz de 2x. En el denominador x cuadrado más 1 menos raíz de 2x más c. Ahora, este término es una constante, es un número que se puede calcular. Entonces pertenece a la constante general y entonces va a este punto, ¿no? Va a pertenecer a la constante general. Y entonces solamente nos quedaría dos segundos términos que les podemos reescribir. Y esta sería la respuesta final que concuerda con la respuesta que propone el autor, aplicando ciertas propiedades y evitando asociar las fracciones parciales. Y este es el resumen de lo que hemos hecho en este ejercicio. Nos veremos en un próximo video.